Ahí está. Entonces, vamos a iniciar con este tema de las funciones trigonométricas y pues a continuar básicamente, ¿verdad? Porque fue lo que ya comenzamos a ver la semana anterior y el día de hoy pues vamos a tener un pequeño repaso acerca de este tema, ¿sí? Si tienen alguna duda acerca de este y otros temas, pues al final con mucho gusto podemos resolverlas. Eh, Como ya hablábamos la semana pasada, ¿verdad? Las funciones trigonométricas principalmente las aplicamos nosotros a estructuras como las que nosotros vemos aquí en la imagen. Justamente esta, que es un triángulo, ¿verdad? Y a este triángulo se le denomina triángulo rectángulo, decíamos, porque si nosotros colocamos otro triángulo como este, pero le damos la vuelta, ¿verdad? Y lo colocamos aquí encima, pues justamente estaríamos complementando esta línea, ¿verdad? Para formar un rectángulo, que es lo que nos daría como resultado la unión de dos triángulos, pues al revés, ¿verdad? Entonces, esa sería justamente por qué es que se les llaman estos tipos de triángulos, triángulos rectángulos, ¿sí? Muy importante. Aprendamos a diferenciar, por favor, que el triángulo rectángulo va a tener un ángulo de 90 grados, justamente aquí donde se unen los catetos. El cateto va a ser toda esta línea que va para arriba, toda esta línea que va para este lado, ¿sí? Pero la línea que une ambas puntas, podríamos llamarle así, ambas puntas, ¿verdad? De los catetos, se le va a denominar la hipotenusa, que es toda esta línea, la más extensa que nosotros vamos a encontrar dentro del triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces, a esta línea se le denomina la hipotenusa y es la línea, ¿verdad?, que conecta los puntos de ambos catetos, ¿verdad? Vemos aquí un cateto y aquí vemos otro cateto, justamente como nos menciona acá, ¿sí? Y justamente como nos menciona acá, la hipotenusa. Entonces, como vemos aquí, aquí tenemos un ángulo de 90 grados, ¿verdad? ¿Alguien tenía alguna duda? No, ok. Entonces, como les mencionaba, justamente aquí tenemos un ángulo de 90 grados y a la par, pues vamos a tener nosotros a los catetos, ¿verdad? En el lado contrario tenemos la hipotenusa y aquí en las partes donde se une la hipotenusa junto con los catetos Sí, vamos a tener los ángulos, ¿sí? Buenas tardes, ¿quién me habla? Gerson, ¿Qué tal, Gerson? Buenas tardes, cuénteme. ujú. Fíjense que estaba viendo el video de que se vio la semana pasada ¿Sí? del mismo tema. ¿Sí? Estaba viendo que a la hora de sacar el resultado ponían ponían otro resultado. Entonces, y ahí es donde tengo mis dudas como cómo fue que sacó el otro resultado. Vale, por eso es que estamos haciendo un repaso, Gerson, ¿verdad? Ujú. Entonces, demos chance que lleguemos por ahí. Cuando tenga la duda, donde usted tenía la duda, me indica, ¿verdad? Así la podemos resolver, ¿sí? Por eso Ah, estamos tocando todo de nuevo, ¿verdad? gracias. Entonces, como les mencionaba, pues en la unión de las hipotenusas con los catetos se nos van a formar algunos ángulos, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos trabajar con estos datos para poder averiguarlos. Por ejemplo, ¿verdad? Vemos nosotros que podemos averiguar cuál es el largo o la longitud, ¿verdad? De esta hipotenusa. Podemos averiguar cuál es el ángulo, cuál es el valor del ángulo que se forma acá, cuál es el valor del ángulo que se forma en este otro lado. Podemos averiguar cuál es la longitud de este cateto, por ejemplo. Podemos averiguar cuál es la longitud de este otro cateto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo les puedo decir, de la figura tal, o por ejemplo, de esta figura, averigüe cuál es el valor de la hipotenusa, ¿verdad? Entonces yo les puedo dar algunos datos que nos permitan a nosotros, con la ayuda de las funciones trigonométricas, nos permitan poder calcular, por ejemplo, la longitud de la hipotenusa, ¿sí? También yo les puedo decir, calcule el ángulo en el punto A o en el punto B o en el punto C, ¿verdad? Por ejemplo, si yo les pregunto sobre el punto A, pues vemos aquí que justamente está marcado con una letra A mayúscula, ¿verdad? Entonces, tendríamos que averiguar cuál es el ángulo que está justamente acá. Si yo les pregunto cuál es el ángulo en C, pues sería este otro del otro lado, ¿verdad? Entonces sería el ángulo que se forma justamente en esta esquina, ¿verdad? Estas medidas a nosotros pues nos permiten predecir el comportamiento o por lo menos calcular, ¿verdad? Calcular, como yo les decía en la clase anterior, imaginémonos que aquí está una persona de pie, ¿verdad? Y tiene un barrilete, ¿sí? Y el barrilete va del punto C hasta el punto A, ¿verdad?
Imaginémonos que tiene una longitud del hilo que tiene el barrilete de unos, ¿qué les digo yo? De unos 100 metros o de unos 50 metros. Pongámosle 50 metros, ¿verdad? Hay 50 metros de aquí para acá, pero no va a ser la misma distancia que hay de C a A que la distancia que hay de C a B, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, sabiendo nosotros el ángulo, ¿verdad? Con el cual una persona detiene un barrilete, por ejemplo, sabiendo la distancia que hay entre la persona y el barrilete, nosotros podríamos calcular la distancia entre C y B, por darles un ejemplo, ¿verdad? Entonces podríamos medir cuál era la longitud real, ¿verdad? A la cual se encuentra esta persona del objeto, ¿sí? Entonces es para esto que nosotros vemos las funciones trigonométricas aplicadas a la física. Pasamos a la siguiente diapositiva. Si nos damos cuenta en esta diapositiva, nosotros tenemos las funciones trigonométricas pues ya un poco más detalladas, ¿sí? Básicamente nos vamos a, como les dije desde la clase anterior, vamos a ver únicamente estas tres funciones trigonométricas. El seno, el coseno y la tangente, ¿sí? Con estas tres nosotros vamos a estar trabajando los ejercicios que nosotros vamos a estar trabajando por el momento, ¿sí? El seno del ángulo, recuérdense, es cateto opuesto dividido la hipotenusa. El coseno del ángulo será cateto opuesto dividido la hipotenusa. Si quieren pasamos a esta que está un poquito más clara, mejor, permítame. Ahí está un poquito más claro. Entonces, como decíamos, el seno del ángulo será el cateto opuesto dividido la hipotenusa. El coseno del ángulo será el cateto adyacente dividido la hipotenusa. Y la tangente, como bien nos dice aquí, o la tangente del ángulo será cateto opuesto dividido cateto adyacente, ¿verdad? Vamos a trabajar con estos tres primeros. La función de seno, coseno y tangente. Justamente estas tres que tenemos nosotros de primero acá. Seno, cateto opuesto, dividido la hipotenusa. Coseno, cateto adyacente, dividido la hipotenusa. Y la tangente, el cateto opuesto, dividido el cateto adyacente. ¿Sí? Entonces, sabiendo nosotros estas funciones trigonométricas, nosotros las podemos aplicar a los datos que nos menciona nuestro ejercicio. Esta diapositiva de aquí la voy a borrar porque prácticamente está un poquito mejor explicada esta, entonces nos sirve un poquito más esta, ¿sí? ¿Alguna duda aquí hasta dónde vamos? Que puedan activar su micrófono y que me expresen su duda. No, profe, yo no, Sí, gracias. profe. Muy bien. Vale. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuál es el cateto opuesto, cuál es el cateto adyacente respecto al ejercicio? Pues todo va a depender de cuál es lo que yo les estoy pidiendo o lo que el ejercicio les está pidiendo. Por darles un ejemplo, imaginémonos que en esta imagen que nosotros tenemos acá, yo les pregunto, calcule el ángulo en el punto B o en el punto beta, que justamente lo tenemos marcado aquí arriba, ¿sí? Entonces yo tengo mi ángulo, que es este el que yo quiero averiguar, ¿verdad? Entonces dijimos, los triángulos rectángulos están compuestos por catetos y por una hipotenusa, ¿sí? Si yo estoy averiguando para este ángulo que está aquí arribita, para este que está aquí arriba, si yo lo que quiero averiguar es este ángulo, entonces a este ángulo, el cateto que yo tengo pegadito, que sería justamente este de acá, sería mi cateto adyacente, porque está al lado, porque está adyacente al ángulo que yo estoy averiguando, ¿sí? Ese sería mi cateto adyacente. Por lo tanto, respecto a este ángulo, este otro cateto que nosotros vemos acá será el cateto opuesto, ¿sí? Entonces, este se convierte ahora en el cateto opuesto y este seguirá siendo el cateto adyacente. ¿Estamos? Entonces, teniendo clara esa parte, nosotros podemos aplicar pues las funciones trigonométricas que nosotros ya habíamos hablado, ¿sí? Ahora, si yo les pregunto, calcule el ángulo para el punto en, no sé, en la letra M, por ejemplo, que estuviera aquí representado este ángulo con la letra M, que fuera este ángulo de aquí abajo, entonces ahora pasa lo contrario. Este ángulo que está aquí abajo pasa a ser el cateto adyacente porque estaría adyacente al ángulo que yo quiero averiguar, ¿sí? Y el que estaba antes como cateto adyacente ahora pasa a ser cateto opuesto porque está opuesto al ángulo que yo quiero averiguar, que sería este de acá. Entonces aquí está mi ángulo y opuesto yo tengo todo este cateto,
¿sí? Entonces, este se convierte ahora en el cateto opuesto. ¿Estamos? No sé si a alguien le quedó alguna duda con esa parte. Mm, No, profe, gracias. Muy Bueno, bien. yo no. ¿Alguien más que tenga alguna duda o alguien que tenga alguna duda con esta parte? No, Solo, profe. solo si se va a dividir o eléctrico por eléctrico. ¿Perdón? O sea, así como si se va a dividir, o sea, de distancia del ángulo, hay que poner, por ejemplo, la A o la dividido la M, por ejemplo. Sí, exactamente, pero, o sea, ahorita lo que quiero que quede claro es cuál es el cateto opuesto y cuál es el adyacente, ¿verdad? Ahorita O- vamos a entrar en la cuestión esta de la división, ¿verdad? Pero me interesa que quede claro de primero, que les quede claro cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. Esto de cateto opuesto y cateto adyacente va a depender de cuál ángulo es el que nosotros estemos trabajando, ¿verdad? Eso está claro por el momento. Sí, Vale, muy bien. Entonces, ahora sí, pasemos a la parte de los ejercicios. Vamos a trabajar dos ejercicios el día de hoy, dos ejercicios que son muy puntuales y en base a estos, pues, o similares a ellos, pues, son los que nosotros vamos a estar trabajando durante nuestras tareas, ¿verdad? Entonces, veamos este ejercicio que nosotros tenemos acá, ¿sí? Vemos este triángulo rectángulo y por favor traten ustedes de dibujarlo en su cuaderno, en algún lugar donde ustedes lleven sus apuntes, porque vamos a trabajarlo en el pizarrón y pues se nos van los datos, ¿verdad? Entonces, tenemos un triángulo rectángulo que tiene, solo lo voy a copiar yo aquí también para poder trabajar, ¿sí? Tenemos un triángulo rectángulo que tiene la hipotenusa, si nos damos cuenta, está representada como una letra X, ¿sí? La hipotenusa sería toda esta de acá, ¿verdad? Entonces está representada como una letra X. Tenemos este cateto que no sabemos si es opuesto o es adyacente hasta el momento, ¿verdad? Tenemos este cateto que está representado con la letra Y o con la letra Y, ¿sí? Y tenemos este otro cateto que este sí nos dice cuánto mide el cateto. Este mide 4, ¿verdad? Y también tenemos este ángulo, le vamos a colocar a este ángulo en punto A, que este mide 30 grados. Este ángulo de aquí mide 30 grados en el punto A. Y yo les pido, por ejemplo, en este caso, tenemos nuestro ángulo A. Este podría ser el ángulo B, pero en este caso, pues no nos va a interesar el ángulo en B. Por ejemplo, que nos dice aquí, calcule cuánto mide X, cuánto mide la hipotenusa, ¿sí? Entonces, es muy importante que sepamos que X en este caso se está refiriendo a la hipotenusa, porque como ya decíamos al inicio, la hipotenusa es la línea que conecta las puntas de ambos catetos, ¿sí? Entonces vemos que aquí termina un cateto, aquí termina otro cateto y por lo tanto esta línea que une a ambos catetos es la hipotenusa. Entonces nos dice calcule X, ¿verdad? Para este ejercicio. ¿Estamos? Entonces ahora pasemos al pizarrón para que podamos trabajar esto. Entonces, como ya decíamos, permítame un momentito, ahí está. Entonces, como ya decíamos, ¿verdad? Tenemos un triángulo, perdón. Tenemos un triángulo rectángulo, ¿verdad? Ah, me salió muy torcido esto. Tenemos un triángulo rectángulo que aquí mide 30 grados, ¿verdad? 30 grados, que es lo que nos menciona el ejercicio. Y nos piden calcular la hipotenusa, que sería X, ¿sí? Entonces, respecto a este ángulo, tenemos nosotros un cateto adyacente, que sería Y. Y tenemos un cateto opuesto que mide 4, ¿verdad? Entonces ya definimos que en este caso, este va a ser nuestro cateto opuesto, porque yo lo que yo quiero averiguar va a ser la hipotenusa, ¿sí? Entonces, el ángulo mide 30 grados. Mi cateto opuesto mide 4,
¿sí? Que sería este que está acá. Porque respecto a este ángulo, pues lo opuesto va a ser 4. Y mi cateto adyacente será Y, porque es desconocido, ¿verdad? Mi hipotenusa, en este caso, pues es lo que yo quiero conocer. Entonces veamos con qué datos son los que yo cuento. Yo cuento con el ángulo, ¿verdad? Cuento con el cateto opuesto y solamente con eso cuento, ¿verdad? Entonces ahora busquemos dentro de nuestras funciones trigonométricas una que nos incluya el ángulo, ¿verdad? Bueno, todas realmente nos van a incluir el ángulo, ¿verdad? Porque todas dicen seno del ángulo, cateto tal, dividido tal. Coseno del ángulo, cateto tal, dividido tal, ¿verdad? Entonces todas nos van a implicar un ángulo, pero busquemos una que nos implique el cateto opuesto y que nos permita incluir la hipotenusa, ¿verdad? Que es lo que al final a nosotros nos interesa. Entonces, de las tres funciones trigonométricas, ¿cuál creen ustedes que nos sirva? ¿Seno, coseno o tangente? ¿Cuál creen ustedes que nos sirva? Del seno. El seno, exactamente, porque el seno del ángulo, decíamos, seno del ángulo va a ser igual a cateto opuesto dividido la hipotenusa, ¿verdad? Cateto opuesto dividido la hipotenusa. Entonces, lo que hacemos en este caso, para poder despejar la hipotenusa y poder encontrarla, recuérdense, si algo aquí está dividiendo, aquí pasa a multiplicar, y si aquí está multiplicando, aquí pasa a dividir, ¿verdad? Que era lo que trabajábamos en las ecuaciones. Entonces, en este caso nos va a quedar la hipotenusa va a ser igual a cateto opuesto dividido el seno del ángulo, ¿sí? El seno del ángulo. Entonces mi hipotenusa en este caso me va a quedar. ¿Cuánto mide el cateto opuesto? 4, ¿verdad? Dividido el seno del ángulo que es. ¿Cuánto mide el ángulo? 30 grados, ¿verdad? 30 grados. Entonces ahora trabajemos esto en nuestra calculadora. 4 dividido el seno de 30, que justamente nos debería quedar justamente así, nos permítame, ahorita ahí está. 4 dividido el seno de 30, así como yo lo coloqué en la calculadora, vean, no sé si alcanzan a ver todos ahí, 4 dividido seno de 30, eso nos va a dar como resultado, a ver, alguien que tenga ahí el resultado. ¿Alguien calculó ese resultado? Bueno, les pido por favor para el día de su examen, ¿verdad? Que tengan su calculadora a mano, ¿sí? Si no, no van a poder trabajar bastante de su examen, por favor, ¿sí? Entonces, el resultado de esta hipotenusa va a ser 8, ¿sí? 4, así como lo vemos aquí en la calculadora, ahorita se los voy a colocar, así miren. 4 dividido el seno de 30 nos da como resultado 8. Por lo tanto, mi hipotenusa, o sea, el valor de X, en este caso, que sería todo este fragmento de acá, va a valer 8, ¿verdad? Pueden ser 8 metros, pueden ser 8 centímetros, 8 pulgadas, 8 kilómetros, 8 independientemente, ¿verdad? Lo que nos diga el problema, ¿sí? ¿Alguien tuvo alguna duda con esta parte? ¿Alguien tuvo alguna duda con esta parte, jóvenes? Profe, ¿Sí? solamente que me dé una ayuda. Sí, dígame, no tenga pena. Este, para dividir, profesor, en la calculadora científica, ¿Sí? ¿me podría dar una ayuda ahí, profesor? Sí, sí, no tenga pena. Por ejemplo, dividir 4 Ujú. como en alguna tecla para dividir después. Es ¿Es dividir normal? mira, ves, como es 4, el 4 Ajá. normal, ¿verdad? El 4 de la calculadora normal. Pero ahorita Ujú, voy a tratar de colocarlo en la pantalla. Te voy a dejar transmitir para que ustedes ujú, puedan ver ahí la calculadora. No sé si la alcanzan a ver ahí. sí, Permítame que la luz. Ahí está. 4. ujú, Ahora, sí, dividido, la tecla de dividido, la normal, ¿verdad? Que sería esta tecla, porque la luz está muy fuerte, pero ya. sí, dividir. Va. Ahí creo que se mira mejor. Va. Algo raro se mira ahí, ¿verdad? Pero
Dividido, la tecla normal de dividido, ¿verdad? Sí. Dividido. Y posteriormente esta tecla que dice sin, ¿sí? Esta tecla que dice sin es la tecla de seno. Por eso esta que dice sin Ah, es ya. seno. Sí, sí. La que está a Ujú. la par que dice cos es coseno. Y la que está a la par es que dice tan es tangente, ¿sí? Muy bien. Entonces, Ujú. sin, que sería en este caso pues seno lo que estamos buscando. Y colocamos el 30. ¿Estamos? Entonces nos quedaría algo así. 4 dividido sin 30. Ujú. Y eso Y nos de da como ahí resultado igual 8. 8. Oh, sí, profe. Ahí estamos. Gracias, No tenga gracias. pena, con gusto. Gracias. Muy bien. Entonces, como les mencionaba, de igual forma, ¿verdad? Las funciones trigonométricas, recuérdense que todas están ahí en su calculadora. Aquí creo que se alcanza a ver un poquito mejor. Vemos la tecla de tangente, que dice tan, la de la par que dice cos, que es coseno, y la de la par que dice sin, que es seno, ¿verdad? Entonces, esas son las tres teclas que nosotros estamos utilizando para poder trabajar estos ejercicios, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, así como yo lo coloqué aquí en la calculadora, ¿verdad? Solamente 4 dividido sin de 30 y nos da como resultado, pues, el 8, ¿verdad? Que en este caso es lo que vale nuestro, eh, nuestra hipotenusa, ¿verdad? Entonces, esto era lo que estábamos trabajando, ¿verdad? Ya calculamos ahora la hipotenusa. Ahora calculemos el cateto adyacente, porque ahora nos pide, ahora calcule Y, que en este caso la Y vendría siendo el cateto adyacente, ¿verdad? Entonces voy a voy a regresarme al pizarrón, permítanme. Ahí está. Entonces, clara esa parte, voy a borrar, bueno, voy a seguir trabajando ahí. Entonces, ahora yo ya tengo mi hipotenusa, ¿verdad? Porque yo ya la calculé, por lo tanto, pues yo ya puedo decir que mi hipotenusa vale 8. Entonces yo ya tengo un valor más agregado. Conozco el ángulo, conozco el cateto opuesto, ¿verdad? Que en este caso pues sería 4 y conozco mi hipotenusa. Y ahora me piden averiguar el cateto adyacente. Busquemos una función que nos implique cateto adyacente y que tenga alguno de los valores que nosotros tenemos acá. Pues realmente la mayoría, ¿verdad? Podríamos utilizar coseno, que es cateto adyacente dividido la hipotenusa, y la tangente, que es cateto opuesto dividido cateto adyacente. Pero para fines prácticos, pues vamos a utilizar la función de coseno del ángulo. Coseno del ángulo. Coseno del ángulo nos dice que es cateto adyacente dividido hipotenusa, ¿verdad? ¿Cómo vamos a calcular aquí el cateto adyacente? Que es lo que nos piden, ¿verdad? Porque en este caso nos piden Y. Pues por lo tanto, recuérdense, si algo está dividiendo acá, de este lado pasa a multiplicar, ¿verdad? Entonces, en este caso la fórmula nos quedaría coseno del ángulo por la hipotenusa va a ser igual a el cateto adyacente, ¿verdad? Que en este caso el cateto adyacente es Y, es lo que yo quiero averiguar, ¿verdad? Entonces ahora vamos a sustituir los valores. Cateto adyacente va a ser igual a coseno del ángulo, coseno de ¿cuánto es el ángulo? Coseno de 30 grados, ¿verdad? Entonces aquí voy a colocar coseno de 30 grados. Esto multiplicado por el valor de la hipotenusa, que fue lo que acabamos de encontrar, en este caso sería 8, ¿verdad? Entonces ahora vamos a nuestra calculadora y de igual forma, ¿verdad? Apachamos nuestro botoncito que dice cos. No sé si lo alcanzan a ver ahí, cos. Entonces apachamos coseno, perdón, solo coseno de 30, ¿verdad? Porque es el ángulo que nosotros estamos averiguando. Cos de 30 por 8, ¿verdad? Por 8, que es la hipotenusa, ¿sí? Coseno de 30 por 8, a eso le damos igual y nos da como resultado 6.9282 y varios números, ¿verdad? Que nos salen ahí. Pero para fines prácticos nosotros vamos a decir que el cateto adyacente vale 6.93, porque eso se aproxima, ¿sí? Perdón. 6.93. Entonces, ya encontramos nosotros el valor de X, ya encontramos nosotros el valor de Y.
¿Sí? No sé si a alguien le quedó alguna duda de cómo se calcula esto. Seguros, ¿verdad? Que no hay dudas. No, no, profe, ahí estamos. Gerson, ¿le quedó resuelta su duda? Pues sí, porque Sí. ese día copié copié los datos del video que usted subió. Ah, vaya. Muy bien, muy Ajá. bien. Vaya. Entonces, Todo espero. donde sí, Ujú, dígame. es donde, por ejemplo, así como usted que de primero, que hay que sumar, o sea, dividir, o depende si es multiplicar, por ejemplo, 30, y el valor si es coseno o seno, ¿no? Sí, exacto. Por eso les digo, depende de qué es lo que nos estemos pidiendo, ¿verdad? Y sobre todo depende de qué datos son los que yo tengo. ¿Sí? Ajá, ok, Muy bien. Bueno, gracias. muy bien, no tenga pena. Vamos a, vamos a realizar este otro ejercicio ahora. Permítanme, voy a compartirles la pantalla aquí. Ahí está. Ahora veamos este otro ejercicio que es un tanto distinto. Vemos que también tenemos un triángulo rectángulo, ¿verdad? Pero en este caso vamos a trabajar el punto en A. Realmente sería lo mismo para el punto en B que yo les pregunto después. Pero nos dice calcule el ángulo en el punto A. ¿Sí? Entonces, veamos que tenemos un triángulo rectángulo también, ¿verdad? Tenemos un triángulo rectángulo y nos preguntan calcule el ángulo en el punto A. El punto A es el que nosotros tenemos aquí abajo, ¿verdad? Pero este está un poquito más sencillo. Si nos damos cuenta, la hipotenusa nos dice que vale 5, ¿verdad? La hipotenusa es toda esta de acá, vale 5. Si nosotros esto es lo que queremos averiguar, pues por lo tanto, nosotros sabemos que este va a ser el cateto adyacente y este otro va a ser el cateto opuesto, ¿verdad? Todos ven esa parte, quiero que quede claro esa parte. Si yo quiero averiguar este ángulo de acá, pues por lo tanto, este será mi cateto adyacente y este será mi cateto opuesto, porque está opuesto al ángulo que yo quiero averiguar, ¿verdad? Entonces, mi cateto adyacente, ¿cuánto vale? Mi cateto adyacente, ¿cuánto vale? 90, No, mi cateto adyacente, 4, 4 exactamente. Y mi cateto opuesto, ¿cuánto vale? 3. 3 Sí. exactamente, ¿verdad? Entonces, estamos claros con esa parte. Entonces, ahora, sabiendo esa parte, yo quiero averiguar el ángulo en el punto A, ¿sí? Entonces, yo tengo, realmente aquí este ejercicio nos da todos los valores ya solo para que nosotros ejecutemos el que sea más fácil para nuestro ejercicio. Vamos a irnos a las funciones trigonométricas y veamos cuál es el que mejor nos funciona. Pero este tiene un pequeño truquito. Ahorita vamos a ver cuál es la situación con este. ¿Sí? Voy a borrar todo esto, permítanme. Ahí está. Entonces, en este caso, pues que nosotros conocemos realmente todos los valores, conocemos el valor de la hipotenusa, conocemos el valor del cateto adyacente, el valor del cateto opuesto, pues vamos a colocarlos acá. Hipotenusa, por favor, pónganme atención en este porque ya se nos va a acabar la sesión y no quiero que quede duda, por favor. La hipotenusa vale 5, ¿verdad? Que era lo que ya decíamos. El cateto adyacente vale 4 y el cateto opuesto vale 3. ¿Sí? Esos fueron los datos que nosotros dijimos hace un momento, ¿verdad? Aquí los voy a dibujar más o menos el triángulo, rectángulo. Esta hipotenusa que vale 5, el cateto adyacente que vale 4 y el opuesto que vale 3, ¿verdad? Yo quiero averiguar este ángulo de acá, ¿sí? Ahora yo voy a utilizar la función de seno. El seno del ángulo nos dice, seno del ángulo va a ser igual a cateto opuesto dividido la hipotenusa, ¿sí? Entonces, ahora, yo no voy a, pongan atención a esto que está acá, por favor. Para yo poder calcular solamente el ángulo, o sea, solamente este como pececito que nosotros vemos acá, que es así como se representan los ángulos, ¿verdad? Que eso es lo que al final lo que yo quiero, yo lo voy a poder lograr únicamente sacando esta función de seno, que está como, digamos, de alguna manera, está como
si lo dividimos por acá, esto estaría multiplicando al ángulo, ¿sí? Si está multiplicando aquí, pues pasaría aquí como una función distinta. Aquí pasa como seno a la menos 1, ¿sí? Para que nosotros podamos borrar este seno de acá y pasarlo de este lado, nos quedaría de esta manera. Cateto opuesto dividido la hipotenusa y todo esto multiplicado por seno, pero seno a la menos 1. Ahorita vamos a ver cómo se saca esa función trigonométrica, ¿sí? ¿Estamos claros con esa parte? Para que este seno que está acá pase de este lado y nos deje libre el ángulo, que es lo que nosotros queremos saber, pues nosotros colocamos cateto opuesto dividido la hipotenusa por el seno a la menos 1. Entonces con eso quitamos este seno de acá y lo pasamos para este lado, ¿sí? Solo que como lo pasamos del otro lado, pasa con función de seno a la menos 1. Entonces sustituyamos valores. El ángulo va a ser igual a cateto opuesto, que vale 3, dividido la hipotenusa, que vale 5 por seno a la menos 1. Ahorita vamos a ver cómo calcular esto. De primero en la calculadora lo que vamos a hacer es la división de 3 dividido 5. Normal, ¿sí? 3 dividido 5 nos da como resultado 0.6. ¿Estamos? 0.6. Entonces, ahora, lo que tenemos que hacer es presionar esta tecla que está aquí en la esquina que se llama Shift. Shift. Cuando la apachamos realmente no pasa nada en la calculadora, pero dejamos presionada nuestra tecla Shift, la apachamos una vez y se va a prender un foquito, una letrita S aquí en la parte de arriba de la calculadora. No sé si la alcanzan a ver. Entonces, ahora presionamos la función de seno y en vez de salir sin, únicamente nos sale esta función de sin menos 1. ¿Sí? No sé si a todos les salió en su calculadora. Sí. Sí, muy bien, gracias. Entonces, nos sale esto de sin a la menos 1 y ahora colocamos sin menos 1, así justamente como nos salió, y colocamos el valor que nos había salido en la división de 3 dividido 5, que fue 0.6. Entonces nos quedaría sin menos 1, 0.6 y le damos presionar a la tecla de igual. Y por lo tanto, en este caso nos da como resultado sin a la menos 1 de 0.6 nos da como resultado 36.86, 98, 97, 65. Pero para fines prácticos todo eso se aproxima a 37 grados. ¿Sí? Entonces, el ángulo de este ejercicio van a ser 37 grados. ¿Sí? Que sería lo que vale justamente este ángulo de acá. 37 grados. ¿Estamos? ¿A alguien le quedó alguna duda con este ejercicio? Jóvenes. No, profe. Bueno, Siempre entonces, se va a trabajar así en todos los ángulos. sí, para este caso sí, exactamente. ¿Sí? Entonces, miren, yo creo que ya me quedan como 2 minutitos de la reunión nada más, ¿sí? Por favor, si tienen alguna duda, yo voy a tratar en la manera de lo posible. El próximo lunes, eso los quería comentar. Antes de que se me corte la reunión, por favor. Si se me corta, pues de cualquier información me pueden escribir al WhatsApp, ¿sí? Sin pena, por favor. El próximo lunes les voy a agendar una reunión igual, como el próximo lunes ya tienen ustedes exámenes, yo voy a estar conectado aquí a la misma hora. Yo les coloco la reunión en plataforma, igual se las mando por WhatsApp. Yo voy a estar conectado a esta misma hora. Si alguien va a realizar su examen a esa hora y tiene alguna duda, yo estoy aquí conectado, ¿sí? No tengan pena. De igual forma, independientemente de si lo hacen a otra hora u cualquier otro día y tienen alguna duda con el examen, igual me pueden preguntar por WhatsApp. No tengan ninguna pena, ¿vieron? Así es de que cualquier cosa, pues yo estoy aquí. Y si tienen alguna duda durante la semana con la tarea, pues igual me pueden escribir y yo pues trato ahí de resolverles la duda de la manera que sea posible. ¿Estamos? Entonces, por favor, este fue el tema por el día de hoy. Antes de que se me corte la reunión. Bye. Su número, profe, disculpe. 4217 Sí, 7122. gracias. 4217 7122. Todavía me quedan 3 minutos de la reunión, me dice acá. Muy bien. Entonces,
como les digo, si tienen alguna duda, pues realmente no tengan ninguna pena. Yo estoy aquí para ayudarles en lo que pueda. Y si tienen alguna duda sobre esto, pues yo igual se los voy a dejar en plataforma, en la parte de la tarea. ¿Oyeron esta clase que tuvimos el día de hoy? ¿Sí? No sé si tienen algún comentario, alguna duda. Profe, disculpe. Sí, dígame, Mario. Fíjese que esta semana yo estoy trabajando las tareas porque estuve bastante malo. Mandé un Sí, informe al colegio. sí. Entonces solo me falta comunicarme a un número que me mandaron. Pero verdad, estoy trabajando las tareas poco a poco. Viera que está bastante mal de mi salud, pero Ay, ya informé. Cualquier cosa yo le sí, aviso a pues. usted Sí, a su claro que WhatsApp. sí. Sí, claro que sí, Ujú. no tenga pena. Con mucho gusto. Cualquiera que tenga alguna situación similar, pues se comunique conmigo. Yo creo realmente creo, no estoy seguro todavía, pero estamos evaluando si se les va a dar chance todavía para que presenten algunos, pues si tienen la necesidad, ¿verdad?, de presentar algunas tareas que no hayan entregado a tiempo, ¿verdad? Todavía lo estamos evaluando y se está evaluando por parte de dirección, ¿verdad? Entonces, ellos les van a notificar cualquier situación, ¿verdad? Y las fechas en que se estarán habilitando, si es que se llegaran a habilitar, ¿verdad? Pero como les digo, todavía se está evaluando por la situación que desde inicio de año se les mencionó que no se iban a recibir tareas tarde, ¿verdad? Entonces, desde inicio de unidad, perdón. Entonces, pero como les digo, cualquier cosa, pues se comunican conmigo o con alguien del colegio, ¿verdad? Y vemos cómo se les puede resolver esa situación, ¿verdad? Mientras tanto, pues yo les recuerdo que todas las semanas tenemos un pequeño examen corto autocalificable y una pequeña tarea, ¿verdad? Y esta semana, pues obviamente no será la excepción, ¿sí? Así es de que traten de hacerlo, pues a conciencia, ¿verdad? Hacerlo despacio y voy a tratar de hacerles unas capsulitas, ¿verdad? Para que ustedes puedan resolver algunas dudas que tengan, ¿oyeron? Cualquier cosa, pues igual se comunican conmigo a través del WhatsApp y no tengan ninguna pena que yo en cuanto pueda, pues yo con mucho gusto les respondo, ¿sí? Bye. Gracias, profe. No tenga pena de nada, estamos a la orden y pues qué gusto me dio volver a saludarlos. Por favor, síganse cuidando bastante y les mando un fuerte abrazo, que estén muy bien. Cuídense bastante ustedes y sus familias también, ¿oye? Gracias, profe, Tengan feliz tarde igualmente. para todos. Gracias. Gracias. Gracias, profe. Bendiciones. Gracias, Feliz día a igualmente. todos. Igualmente, gracias. Adiós.